que me deje. Ahora sí. ¡Ay! Ya, por fin, gracias a Dios, gracias al pulento, gracias al tatito de allá arriba, yo estaba desesperada tratando de entrar. Entonces, eso. Bueno, ya, muchas gracias por su comprensión. Muy buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Condesa, soy profesora de lenguaje y comunicación. Y a ver, ¿estoy presentando o no estoy presentando la pantalla? Tengo la duda de por qué ya... no sé si estoy Sí, profesora, presentando, se ¿no? ve la pantalla. Ahora Se no. ve la pantalla, ¿cierto? No, Ahora a no, ver. recién se veía. Delante estábamos partiendo. Ahí ya estamos. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Ahora sí. Súper. Sí. Ahora sí. Ya, ya. Entonces, ay, gracias al cielo. Yo estaba desesperada, ya no sabía qué hacer. Ya, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Objetivos en la comprensión del lenguaje. Bueno, eso, como les decía, mi nombre es Lisbeth Condesa, soy profesora de lenguaje y comunicación, lengua y literatura se llama ahora. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? Comprensión de lectura y algo de ejercitación. Entonces, veamos los objetivos en la comprensión de la comprensión en lenguaje. Resulta que ahora hay que enfocarse mucho en esto que es comprensión de lectura y desarrollar esto que se llama competencia lectora y poder entender lo que uno lee. Entonces, tenemos acá eh, cuáles son los objetivos. ¿Qué objetivos podemos tener acá en esto de la comprensión de lectura? Los objetivos, si se fijan, vamos a tener que evaluar. Acá el objetivo, en cuanto a textos literarios, este es el objetivo, evaluar, este verbo que está acá en infinitivo, evaluar géneros literarios. Entonces, vamos a distinguir esto de estos tres géneros clásicos, que es el género narrativo, donde nos narran, nos cuentan, nos relatan una historia, el género lírico, compuesto mayormente de poemas, pero claro, hay otras formas de poema como las odas, poemas, odas, caligramas, haiku o haiku, no sé cómo se pronuncia, que es un poema así como japonés, que es muy cortito, es muy interesante ahí ver. Las canciones también pertenecen a género lírico y dramático, son las obras dramáticas que tienen una intención de ser representadas. O sea, dramático es un diálogo, tiene una estructura dialógica de diálogo y tiene la intención de ser representado. Entonces, hay que evaluar estos géneros, hay que evaluar este tipo de textos literarios. Entonces, una forma en la que podemos evaluar los textos es primero reconociendo si son literarios o no literarios y reconociendo a qué género pertenecen, si son narrativos, líricos o dramáticos. También hay que evaluar concepciones de mundo presentes en los textos. O sea, ¿qué es el concepto de mundo? Es la visión de mundo que puede presentarnos el autor. Por ejemplo, nos puede presentar una visión de mundo idílica, donde hay un pastor en el campo ahí con sus ovejas y el clima está perfecto, la temperatura, está soleado y él está ahí en el pasto y por supuesto que no hay ningún insecto, no le pica el pasto, ni tiene alergia, no nada, no corre un viento, no, no, todo es maravilloso. Entonces, eso sería un mundo idealizado eh, como para introducirnos en la visión del mundo que podría tener el autor de un texto, pero también podemos referirnos a los tipos de mundos representados en la literatura, como el mundo onírico, el fantástico, el maravilloso, el real cotidiano, etcétera. Las imágenes de hombres y mujeres que aparecen en la literatura, yo creo que con esto también habría que ver estereotipos, hombres y mujeres, cómo son representados en la literatura. Hay, por ejemplo, hay ciertos estereotipos en la literatura que se han usado mucho.
un estereotipo de hombre sería el seductor, este Don Juan. El personaje de Don Juan es algo que se ha usado varias veces de manera recurrente en varios libros, desde pues, que fue creado este personaje y en diferentes libros. Eh, ya. Y bueno, y también mujeres que aparecen en la literatura, por ejemplo, la damisela en peligro o la madrastra malvada, la bruja, el hombre también puede ser el héroe, este caballero andante, etcétera, etcétera. El pícaro, no sé, un chico travieso que anda haciendo cosas. Entonces, esos son estereotipos. Después, en el caso de los textos no literarios, ¿cuál es la diferencia entre textos literarios y no literarios? Los literarios tienen un fin estético, ya es arte, es arte. Los no literarios no buscan hacer arte con la escritura, principalmente buscan plantear una opinión o exponer información. La estructura del texto argumentativo en los textos no literarios. En los textos no literarios vamos a distinguir principalmente texto argumentativo, texto expositivo. Texto argumentativo, al igual que el texto expositivo, va a tener introducción, desarrollo, conclusión, pero bueno, hay otras formas de clasificación, eso lo vamos a ver más adelante. Los tipos de argumentos, la validez y pertinencia de ellos. Sí, hay que saber de argumentación, por lo mismo que cuando uno pide una opinión fundamentada, no, cuando a uno le dicen es que es así porque sí, y uno queda, ¿por qué no? ¿Cómo va a ser así porque sí o no porque no? Entonces hay que saber los tipos de argumentos, hay que saber si tienen validez o no, porque sí no tiene mucha validez, la verdad, no es pertinente. Géneros informativos como la noticia. La noticia es un clásico, tiene una estructura pues, que hay que ver, y noticias estamos, pues que tenemos acceso a noticias todos los días. Géneros de opinión, género interpretativo como el reportaje, la crónica y la entrevista, análisis crítico de avisos y mensajes publicitarios, eso ya más referido a los medios de comunicación masivos. Entonces, más que nada evaluar, eh, pero es que evaluar viene siendo como la habilidad más alta de comprensión de lectura, pero bueno, ese es el objetivo. Entonces vemos acá personas leyendo felices. Este niño, no sé cómo se llamará esta cosa, no, ¿será un Kindle? ¿O esto es un iPad? Me perdí en en la tecnología. Ya. Entonces ahí tenemos gente muy feliz leyendo y pues que claro, porque uno cuando lee es muy feliz. Yo por lo menos sí. Ya. ¿Qué es la comprensión lectora? Eh, la comprensión lectora, tenemos acá, dice, es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Entonces acá voy a descatar, voy a destacar. Oh, si no se me están juntando las neuronas, o sea, no, ni al computador se le estaban juntando las neuronas hoy, a mí parece que tampoco. Así media. Ya, voy a resaltar acá, ya, pongámosle este color. Ya, es un proceso interactivo entre el lector y el texto. ¿Qué significa que sea interactivo? O sea, hay una relación, se produce una comunicación entre lo que está escrito, ya sea en un soporte físico como el papel o más tecnológico como una pantalla, el celular, la tablet, el computador, el Kindle, donde sea, vamos a tener ahí nuestro texto y este texto va a estar interactuando con nosotros, se va a estar relacionando con nosotros de alguna manera. Nosotros somos los receptores de ese texto y vamos a establecer una comunicación entre el texto y nosotros. El texto nos entrega un mensaje y nosotros tenemos que descodificar ese mensaje. Tenemos ahí un código que viene siendo el idioma español, en este caso porque somos hablantes de español, y ese código lo tenemos que interpretar, tenemos que hacer una interacción con este texto y a través del cual
otorgamos sentido porque pues que así vamos a comprender el texto, se le otorga sentido, se construyen nuevos significados y se entiende lo leído. Esto de otorgarle sentido se refiere propiamente tal a la comprensión de lectura como tal, comprender, entender lo que se lee, construir nuevos significados, es decir, poder hacer inferencias lógicas a partir del texto y poder interpretarlo e incluso ir con una interpretación que vaya un poco más allá y bueno, comprender lo que se lee. Y dice acá también, es uno de los desafíos más importantes de todo sistema educativo y de una sociedad de la información que cada vez es más exigente con el progreso. ¿Por qué va a ser este desafío tan importante? ¿Por qué es tan importante la comprensión de lectura? Porque es a través de la lectura mediante la cual adquirimos la mayor parte de los conocimientos. O sea, para poder desempeñarnos en la vida tenemos que comprender lo que se lee. Estamos llenos de letras por todos lados, desde el, el disco pare hasta el nombre de la botillería de la esquina, que probablemente se llama La Esquina, la panadería o la pastelería o la paquetería, el negocio, lo que sea, que probablemente se llame Ebenezer, que le ponen mucho ese nombre, y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, hay textos por todos lados y ahora en nuestra vida actual tenemos textos, pero más que nunca. Si ustedes se meten a Facebook, Twitter, X que se llama ahora, se meten a Facebook, Twitter, Instagram, bueno, TikTok no, pero bueno, vamos a encontrar contextos. Si ustedes se están comunicando con alguien por WhatsApp, se pueden dar cuenta que ustedes están todo el rato decodificando textos y también armando textos. O sea, yo que les doy firmado que sí o sí han escrito un mensaje y han tenido que leer algún mensaje, ya sea de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de la red social que usted quiera, de su elección, de su preferencia, tiene que haber leído algún mensaje y haberlo respondido. Entonces, es importante y además de eso, la habilidad de comprensión de lectora es fundamental para desempeñarnos en un ámbito académico. Incluso, aunque no nos interese la comprensión de lectura y queremos estudiar algo relacionado con ciencias o nos gusta, nos simpatiza más la matemática, igual hay que entender lo que uno lee. Entonces, eso. Vamos acá. Tenemos que el lector más el texto van a construir el significado. Y como hay diferentes lectores, puede que haya diferentes significados, puede que no todo el mundo interprete lo mismo, pero la idea sería que haya una interpretación más o menos común que todos podamos sacar ciertos significados. Y para eso es bueno empezar partir la lectura y partir las preguntas de comprensión de lectura con cosas más literales, preguntas más textuales, muy centradas, muy enfocadas en el texto, ¿ya? Porque es el lector más el texto el que va construyendo el significado. Porque el texto, si no tiene el lector, el texto está ahí y bueno, y va a ser un libro. Desde mi perspectiva, los libros son muy bonitos, entonces va a ser un objeto ahí decorativo que no va a tener de mucho, pero es el lector el cual tiene ahí que interpretar, tiene que comprender el texto y tiene que construir este significado. Entonces, es un proceso constructivo y de interacción entre un lector con sus expectativas y conocimientos previos. Esto es importante. Vamos a destacarlo. Entonces, voy a destacar acá lo importante. Proceso constructivo con sus expectativas y conocimientos previos. A ver. Y un texto con su estructura y contenidos en el cual a través de la lectura se construyen nuevos significados. O sea, es importante que el lector, antes de leer el texto, tenga algún tipo de expectativa, aunque no sea muy buena. En el peor de los casos uno va a decir, puesto que el texto es fome. Pero digamos que hay que tener cierta expectativa
pero también hay que tener conocimientos previos. De hecho, por ahí escuché que la lectura, que al final nosotros lo vemos como algo quizás cotidiano ya a estas alturas, pero al final la lectura requiere de muchos conocimientos para poder comprender lo que se lee. Entonces tenemos que tener muchos conocimientos previos. Ahora, también para hacer inferencias de acuerdo al texto, inferencias lógicas, también tenemos que hacer uso de estos conocimientos previos. En una primera instancia deberíamos enfocarnos a nuestros conocimientos previos de uso común, de conocimiento general, de cultura general, de sabiduría cotidiana, en realidad, de vivir en el mundo, esos conocimientos previos. Y después de eso, pues que le podemos ir añadiendo otros conocimientos previos más avanzados, especializados, para poder interpretar más allá del texto. De hecho, si ustedes estudian alguna materia o cualquier otra asignatura, sí repercute a la larga en la comprensión de lectura. O sea, cuando ustedes están estudiando cualquier asignatura, sí mejora la comprensión de lectura. Claro que es un proceso un poco más lento que cuando nos dedicamos directamente a mejorar la comprensión de lectura. O sea, claramente es más rápido estar en una clase de lenguaje que ir aprendiendo ahí con las asignaturas e ir mejorando poco a poco la comprensión de lectura. Pero digamos que sí, hay un impacto positivo en cualquier tipo de estudio o conocimiento que ustedes puedan adquirir y hacer uso también de ese conocimiento. Entonces, a través de la lectura se construyen nuevos significados y nos van a preguntar por eso. Procesos. Entonces, tenemos acá crítica, creación, reconocimiento, identificación, atención, percepción, memoria. Vamos a tener varios procesos que vamos a poner en juego a la hora de poder comprender un texto. O sea, cuando comprendemos un texto, se ejercitan muchas cosas y es por eso también que la lectura tiene tantos beneficios, porque la lectura tiene muchísimos beneficios. Porque piensen que cuando están leyendo, necesariamente, pongámosle que estamos leyendo una historia, o sea, ¿qué puede ser? Una historia, ¿qué historia puede ser? Alguna copucha, no sé, algo estilo, no sé si, no 50 sombras de Grey. Algo medio teleseries, no sé. O estamos leyendo Harry Potter, ya, pongámosle que estamos leyendo Harry Potter. Entonces, estamos leyendo eso. Y a medida que vamos leyendo, pues que vamos creando nosotros el significado y también vamos de alguna manera juzgando lo que hacen los personajes. O sea, si estos personajes son niños, ¿por qué andan haciendo ese tipo de cosas? Vamos reconociendo, vamos identificando la información. También ponemos en juego nuestra atención, nuestra memoria. Se ejercita mucho la memoria al leer. Si yo no soy capaz de recordar quién era Harry Potter, sus características psicológicas, físicas, sus motivaciones, después yo no voy a poder entender por qué este niño anda peleando con un señor sin nariz, por ejemplo. Entonces, uno cuando lee tiene que ir recordando. Si leemos una historia, pongámosle una historia de lo más simple que sea, tenemos que conocer y retener en nuestra mente las características físicas, psicológicas del personaje, características del ambiente, motivaciones, conflictos probables y otros personajes para poder comprender lo que estamos leyendo, si no, no va a ser posible. Entonces es por eso que la lectura tiene muchos beneficios. O sea, imagínense tener que retener toda esa información que no está en nuestra realidad, está en un texto. O sea, nosotros estamos construyendo todo ese significado, todo ese sentido, y no lo estamos viendo, no estamos viendo ahí que Pepito le pegó un guate a Juanito. No, nosotros lo estamos leyendo y nosotros estamos construyendo todo eso. Entonces, es un trabajo mental que por supuesto que repercute de manera positiva a la hora de mejorar las habilidades cognitivas. El proceso de comprender una lectura es darse cuenta del mensaje que transmite el autor. Tenemos un mensaje que transmite el autor, captar la idea central del texto a partir del significado,
que le encuentre en cada uno de los párrafos, el lector o lectora se da cuenta de qué se le está comunicando y hace uso de las ideas que se le transmiten. Entonces, el mensaje que transmite el autor va a tener, pues que el autor escribe con una intencionalidad, siempre va a tener una intencionalidad. Y todos al final, cuando nos comunicamos, tenemos alguna intencionalidad. Y quizás a veces ni siquiera es como una información relevante, sino que quizás es, de repente alguien se quiere desahogar o simplemente sacar esa información fuera de su sistema. Pero todos tenemos una intencionalidad a la hora de elaborar un mensaje. El autor escribe con un propósito, con una finalidad, con una intención comunicativa. Y este texto completo va a tener una idea central o idea principal. Y cada uno de los párrafos, a su vez, van a tener una idea central, un contenido fundamental que también le podemos llamar idea principal, que es algo que, pues, que hay que encontrar. O sea, si ustedes me preguntan, ¿qué cosa me pueden preguntar en la prueba? La típica cosa que pueden preguntar es ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la intención comunicativa del autor? Como que sí, muy probablemente van a preguntar eso. Entonces, hay que darse cuenta de cuál es la información relevante en el texto y una buena forma de encontrar la información relevante en el texto es a través de cada párrafo. Entonces, ahí el lector se da cuenta de qué es lo que está transmitiendo esa lectura y puede usar esas ideas que han sido transmitidas a través del texto. Ya. La comprensión lectora desarrollada debe permitir evaluar críticamente lo que se lee. ¿Ya? La comprensión lectora desarrollada debe permitir evaluar críticamente lo que se lee. Vamos a distinguir igual tres habilidades. La primera va a ser muy textual, muy apegada al texto. Después otra habilidad que va a ser como sacar unas conclusiones. Y la tercera habilidad que sería la evaluación crítica. Entonces, vamos acá con los beneficios de leer lo que no sabes y pues que deberían saberlo. Pues sí, beneficios de leer, esto es importante. Ténganlo presente. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque de repente puede que a uno le falte eso que se llama motivación. La motivación no es algo constante, hay que motivarse siempre. La verdad es que también hay que tener disciplina, es decir, hacer las cosas sin ganas. Pero bueno, cuando uno está consciente de los beneficios de leer y tiene que leer un texto y quizás uno es una persona ocupada que se ha hecho el tiempo para poder leer ese texto, pues que recordar los beneficios de leer nos va a ayudar a la motivación y a saber que vamos a tener pues que un beneficio, una ventaja de leer. Primero, estimula la mente. Muchos procesos cognitivos se producen en el momento en que uno está leyendo. Dos, mejora tus relaciones interpersonales. Cuando uno es capaz de comprender este perfil psicológico, la interioridad de este personaje, sus motivaciones, sus detractores, sus enemigos, sus conflictos, puede aplicar también este tipo de aprendizaje y también tener más empatía y comprender mejor a las personas que a uno le rodean, por lo tanto mejora las relaciones interpersonales. 3. Reduce el estrés, nervios y ansiedad. Cuando uno está leyendo, uno se enfoca. Bueno, quizá al principio puede que no, que es algo que a mí me ha pasado. A ver, esto de enfocarse en la lectura, esto de centrarse en lo que uno está leyendo, a veces uno puede distraerse por muchos motivos. Y que es una cosa frecuente que puede pasar y que a mí me ha pasado. De hecho, a mí me encanta leer, pero eso no significa que no me hayan pasado cosas que pues que le pasan a otras personas. Que de repente estoy leyendo y tengo que volver a leer de nuevo el primer párrafo, de nuevo el primer párrafo. Ya, bueno. Puede pasar por muchos motivos. ¿Qué es lo que se aconseja siempre? Es seguir leyendo hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero uno de esos consejos que es seguir leyendo, la verdad es que beneficia mucho porque
porque en algún momento la lectura se pone bastante interesante y uno empieza así como a leer y ya a comer así como cabritas así, entonces uno se empieza a concentrar y cuando uno se concentra y empieza a darse cuenta que qué está haciendo esta niña de 50 sombras de Grey con este Christian Grey que la lleva en helicóptero y qué onda está con un millonario y uno empieza a decir, pero ¿qué está pasando en este libro? Ya bueno, entonces uno está enfocado en esa historia. Reducimos el estrés, los nervios, la ansiedad, pasamos a otro plano. Ustedes pasaron a otro plano, pensaron ahí en Christian Grey en un helicóptero llevándose a esta señorita de paseo y la señorita así, pero ¿qué hago con este millonario? Historias de fantasía. Entonces ahí reducimos el estrés a través de este foco. Los nervios, la ansiedad se calman. Entonces el cerebro aprende esta configuración nueva. Activa la memoria a corto y largo plazo. Necesariamente voy a tener que recordar nombres, lugares, personas, animales, cosas que ni siquiera están tangibles, visibles, o sea que están en el texto. Entonces yo tengo que tener, imagínense, tener todo armado un mundo que no existe, o sea, armo todo este mundo en mi cabeza con todos estos nombres, todas estas características, y es un mundo que está ahí en las letras, no lo estoy viendo, no estoy interactuando con él. Entonces, hacer todo ese proceso de pensar que está Harry Potter, que tiene a su amiga Hermione, que es súper inteligente, a este otro niño que es Ron Weasley, que es el niño colorín, que viene como de una familia pobre, y Hermione es como la más estudiosa, y después están en la escuela de magia de Hogwarts, donde los niños se meten en problemas y todo eso. O sea, todas las cosas que yo estoy contando, o sea, tuvimos que tener memoria para por lo menos retener quién era cada uno de los personajes, qué era lo que estaban haciendo, y después a largo plazo, sobre todo porque si vamos avanzando en la historia y después llegamos a que Voldemort le hizo una cicatriz en forma de rayo en la frente a Harry Potter, como que tendríamos que haber recordado todo lo que pasó para poder comprender ese momento. Entonces activa la memoria a corto y a largo plazo, expande tu vocabulario y, por lo tanto, al expandir el vocabulario, nos volvemos más atractivos inmediatamente, de acuerdo a una investigación científica que me acabo de inventar. En fin, expande el vocabulario. ¿Cómo podemos expandir el vocabulario si no siempre las personas que están leyendo van y buscan la palabra que no conocen en el diccionario? ¿Cómo se hace entonces? La mayoría de las personas intuitivamente infieren el significado de las palabras. Y este significado puede estar cercano o puede que no. Pero en general, cuando uno infiere el significado en general, uno está bien porque es de manera intuitiva que uno aprendió el lenguaje, de hecho. O sea, eh, muchas cosas las aprendimos solos, otras cosas nos explicaron, pero ustedes estarán conscientes que no hubo gente que nos estuvo explicando todas y cada una de absolutamente todas las palabras del español, sino que muchas las aprendió uno y se dio cuenta de que eran así. ¿Mejor habilidades de expresión escrita? Sí. Siempre y cuando leamos algo bien escrito. O sea, si leemos la biografía de Lacote López, yo lo dudo un poco. Sería pésimo. Pero si vemos algo bien redactado, bien escrito, sí vamos a mejorar las habilidades de expresión escrita al estar expuestos a esto. Entretiene a bajo costo, ya, eso es cuestionable. De todas las cosas, eso es lo único que encuentro cuestionable, porque, bueno, yo he buscado ciertos libros y de repente están carísimos y sufro con eso. Pero bueno, así es la vida. Entonces eso. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida, dice Mario Vargas Llosa. Ay, qué lindo. Ahora, yo una vez puse algo sobre Mario Vargas Llosa y alguien me comentó que este tipo y no sé qué es su tendencia política y sinceramente yo no tengo idea qué tendencia política tendrá este señor, no me quedé a averiguar.
La verdad es que no, a mí lo que me importa en realidad es lo que él ha escrito, que es bastante entretenido y su vida, no sé, no me meto. Pero sí, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida, que le dice Mario Vargas Llosa. Y bueno, yo puedo decir desde mi experiencia que para mí aprender a leer fue maravilloso, fantástico, espectacular, la mejor experiencia de la vida. Yo tenía como 7 años, estaba en primero básico, 6, 7 años, no sé qué edad tiene uno ahí. Estaba en primero básico, me habían enseñado el alfabeto, A, B, C, D, E, todas las letras del alfabeto y después me habían enseñado las sílabas y ya había llegado a un punto en que podía unir las sílabas. Y yo me acuerdo del día en que pude leer, me acuerdo de la primera vez, del primer día, de cuando aprendí a leer, me acuerdo de ese día, porque me acuerdo que leí en clases y me di cuenta que sabía leer, que había aprendido a leer ese día. Y fui tan feliz, tan feliz, tan feliz, pero mi familia no mucho. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cómo mi familia no se debe haber alegrado? Lo que pasa es que yo estaba feliz, pues que rebosante de alegría, aprendí a leer, se me abrió un mundo nuevo, para mí era increíble. Entonces yo acompañé a mi abuelo tenía que ir a comprar unas cosas y, y con mi mamá, y yo iba en el asiento de atrás del auto, y yo fascinada, leyendo, se me abría un mundo nuevo, o sea, por fin podía entender todas las letras que había en el mundo y el mundo estaba lleno de letras, el mundo estaba lleno de signos, el mundo estaba lleno de humanos comunicándose todo el tiempo a través de carteles, señales, todo. Entonces, claro, pues yo entusiasmada y feliz me fui todo el camino de ida y de vuelta leyendo todos y cada uno de los letreros que encontré. Mi pobre abuelo quedó con que paz descanse, mi pobre abuelo quedó con las orejas como papa y mi mamá ya no tenía ánimo para decirme, sí, hija, quédese callada, pero yo feliz. Bueno, para leer no solo basta conocer las reglas del sistema alfabético escrito, hay que aprender a establecer la relación entre fonemas y grafemas o hacer juiciosamente un dictado. Entonces así me enseñaron a leer. El alfabeto, no fue suficiente con eso. Yo tuve que los sonidos, a eso se refiere con fonemas, los sonidos de cada sílaba, los grafemas es cada letra, y ahí yo pude ir armando el significado. Entonces, fue como si cuando aprendí a leer fue como si hubiese descubierto un enigma, como si el mundo estuviera borroso y de repente puedo ver con nitidez. Eso fue cuando yo aprendí a leer. Y ahí quedé fascinada para siempre con la lectura. Ejercicios, tipos de comprensión. La comprensión de lectura vamos a tener un nivel literal, textual, al cual le han puesto muchos nombres. Reconocer, identificar, rastrear, localizar. Localizar es el nombre más actual, pero es lo mismo, literal, textual, que es cuando nos dan a nosotros la primera cosa para leer y nos dicen, ya, léase el cuento de Caperucita Roja. Y uno va así feliz, ya, me leo la Caperucita Roja. ¿Qué pasó con la Caperucita Roja? Bueno, la Caperucita Roja vivía con su mamá por ahí y la mamá le dijo, oye, la abuelita está enferma, anda a llevarle una canastita con comida, porque si no, pues que la abuelita hay que ver cómo está y todo eso. Entonces, bueno, igual es como que la mamá la deja ir sola por el bosque a la niña, pero ya bueno, entonces ya uno va, se lee el cuento de la Caperucita Roja, todo feliz, llega la hora de la prueba, estamos en primero básico y nos dicen de qué color es la caperucita de Caperucita Roja. Y uno así como, pero si la caperucita es la caperuza, es la capucha que tiene la Caperucita Roja, pues si es roja lo dice todo el rato. Y uno así como, qué fácil. Esta pregunta es súper fácil, pues que si se llama Caperucita Roja y la caperuza, la capucha que tiene, que es roja, pues lo dice todo el rato. Sí, porque esa es una pregunta textual, literal. Y a partir de ese tipo de preguntas van evolucionando preguntas ya un poco más complejas textuales.
Después, a partir de esa pregunta, podemos empezar a sacar inferencias. Inferencias de, no sé, por ejemplo, yo podría preguntar si la Caperucita Roja le tenía cariño a su abuelita, cosa que yo nunca dije, pero podríamos inferir que sí, porque la niña va de muy buena gana, arma su canastita y le lleva comida a la abuelita. Entonces podríamos inferir que la niña le tiene cariño a su abuelita. Ahí podemos inferir algo. Y después crítica. Crítica, esto ya es el objetivo que hablamos al inicio de la clase, evaluar. Y acá en evaluar es la habilidad más alta y ustedes pueden decir, pero ¿cómo? Si eso es opinar. Pues que sí, en realidad para opinar hay que tener fundamentos. Para poder opinar sobre algo hay que tener conocimientos. Aunque ustedes ya saben que hay mucha gente que opina y no tiene idea de nada. Pero ese es otro tema, ese es otro tema. Hay mucha gente que opina y no tiene idea de nada, pero no. En la realidad, cuando uno opina, debe tener conocimiento para poder opinar, si no, la verdad es que no se puede dar una opinión como tal. Van a ser suposiciones, va a ser cualquier cosa, eso, pero opinión, para opinar realmente para evaluar, hay que tener conocimiento. Entonces, uno va ahí a la prueba de primero básico y nos hacen la primera pregunta de este nivel crítico de comprensión de lectura. Y la pregunta es, ¿te gustó el cuento? Y uno así como, pero qué fácil, sí me gustó, estaba súper entretenido. No, no me gustó, terrible fome. Entonces, es como eso lo que uno contesta cuando era niño. Entonces, claro, uno dice que sí, sí, opinar, sí me gustó, no me gustó, entretenido, fome, pero es que hay que darle más fundamento a esa opinión y a partir de esa pregunta tan inocente que ojalá se quedaran hasta ahí, dice uno después cuando va avanzando la comprensión de lectora, se quedara hasta ahí esa pregunta va evolucionando igual que las otras y esa es la primera pregunta que sirve como base para ya hacernos una pregunta directamente de evaluar. Y es en evaluar donde nosotros tenemos que emitir nuestra opinión y activar nuestros conocimientos. Porque si yo les pregunto, ¿la mamá de Caperucita fue responsable al dejar ir sola por el bosque a su hija? Ustedes ahí tendrían que emitir una opinión. Y si se fijan, la opinión va más allá si me gustó o no me gustó el cuento, me gustó o no me gustó lo que hizo la mamá de Caperucita, cuál es la relación que tenían entre ellas dos, hizo lo correcto la madre, fue una madre responsable, cuáles son los valores que tengo yo, qué es lo que conozco respecto a cómo ha sido mi madre conmigo, o cómo soy yo como madre, o no sé, como todas esas cosas, o lo que conozco de las madres, etcétera. Si se fijan, se ponen en juego todo un montón de cosas y de valores y de tradiciones culturales como para que yo sea capaz de emitir la opinión. La mamá de Caperucita fue responsable al dejar ir sola por el bosque y ahí podríamos empezar a entrar a ver si es que el texto nos dijo otras variables. Quizá la mamá de Caperucita también estaba enferma y no tenía otra opción. La abuelita estaba muy mal y tampoco había opción. Y quizás el bosque era un lugar muy seguro, pero de todas formas estamos hablando de una niña de como 7 años cruzando sola por un lugar medio vacío. Entonces, pueden empezar a pensar, a evaluar. Fíjense que con todas esas cosas uno empieza a evaluar un montón de aristas y ahí ponemos en juego nuestros valores, nuestros conocimientos previos de mundo acerca de las relaciones familiares, tanto las propias como las relaciones familiares que hemos presenciado o de las que tenemos conocimiento, nuestras culturas, nuestras tradiciones y lo que conocemos del texto para poder emitir esa opinión. Entonces, por eso es que evaluar, dar una opinión, es el nivel más alto de comprensión de lectura, cuando ya somos capaces de interpretar más allá. Y ahí tenemos la metacomprensión. Entonces, literal, esta habilidad implica reconocer y recordar los hechos tal y como aparecen expresos en la lectura.
O sea, ¿de qué color es la caperuza de Caperucita Roja? Es roja, lo dice el título, lo dicen a cada rato en el texto, está ahí. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la respuesta a esa pregunta? Tengo que devolverme al texto. La verdad es que una de las cosas que uno siempre debería hacer para responder bien una pregunta de comprensión de lectura es devolverse al texto. Hay que devolverse sí o sí al texto. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces a uno le puede dar lata. Y a veces a uno le puede dar lata, pues que me declaro también culpable en ese asunto. Porque sí, a mí me dio un poco de lata leer ciertos textos y pues que no me devolví porque, ¿saben qué pensé yo? Es que, o sea, yo pienso, o sea, si a mí se me pasa por la cabeza esto, porque cómo no lo van a pensar mis alumnos. Entonces yo dije, ¿para qué me voy a devolver si igual me acuerdo del texto? No, uno tiene que ir y devolverse. Eso de que igual se acuerda del texto, probablemente sí, pero yo creo que va más allá, que uno sí puede haber entendido lo que leyó, pero hay que devolverse al texto. Entonces uno se devuelve y encuentra esa información. Y esto de la habilidad literal, su función es la de obtener un significado literal de la escritura, porque es lo primero que tenemos que hacer en el texto, aprender a reconocer las palabras, lo que está en la información que está explícita, para a partir de esa información explícita, que ya una vez reconocida, puedo empezar a sacar inferencias y después de eso puedo empezar a evaluar. Vamos a la siguiente diapositiva. Procesos. Entonces, procesos en la comprensión de lectura. El acceso léxico es cuando se conoce la palabra. Ejemplo, casa, hogar, departamento. En análisis se refiere a la combinación de varias palabras en relación a su significado. Se comprende la frase como un todo y el párrafo como una unidad general. Entonces, cuando acá hablamos ya en estos procesos implicados en comprensión de lectura, cuando hablamos de tener acceso al léxico, cuando hablamos de las palabras en sí, el léxico son las palabras. Entonces, si yo digo que, no sé, digo, el alumno Raúl tiene un amplio caudal léxico, me refiero a que ese alumno tiene un amplio vocabulario. Entonces, léxico son las palabras, léxico es el vocabulario, es la unidad, ¿ya? La palabra como tal. Cuando analizamos estas cosas, vamos a ver el significado de cada una de estas palabras y también la relación que se establece entre estas palabras. Y lo que tenemos que hacer es comprender este mar de palabras, este todo de palabras, y comprenderlo como una unidad general, darle un sentido que, pues, que podamos generalizar en un tema central, que podamos comprenderlo ahí como un todo, o sea, a partir de cada una de las palabritas, establecer qué relaciones se establecen entre ellas y podernos abstraer y decir, ya, esto es lo que quiere decir el texto, encontrar la idea principal a través de eso. Entonces, inferencial. Acá en el nivel inferencial de comprensión de lectura, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Se denomina lectura interpretativa. Tenemos que inferir. A partir del contenido explícito del texto vamos a derivar inferencias, es decir, conclusiones implícitas. Vamos a interpretar. En el nivel inferencial podemos interpretar, inferir, sintetizar, relacionar. Entonces son cosas que son procesos mentales que los tenemos que hacer nosotros y que van a tener una base en el texto. Es decir, vamos a ver estas palabras y vamos a hacer estos procesos mentales de sintetizar, de inferir, de analizar, de relacionar. Los vamos a hacer en esta abstracción, estos procesos cognitivos los vamos a hacer nosotros. Van a estar implícitos, no los vamos a ver. Entonces, y ahí es cuando se empieza a poner un poquito más complejo, porque no es como que, yo me devuelvo al texto y ahí compruebo la respuesta correcta, sino que me devuelvo el texto y ahí debo comprender que el razonamiento que yo hice me sirvió para sacar una conclusión válida respecto al texto.
Entonces, inferencial proporciona al lector una comprensión más profunda y amplia de las ideas que se están leyendo, porque vamos a ir un poco más allá de lo que es una lectura superficial, literal. Genera una relación de significados del texto entre experiencias personales y conocimiento anterior a la lectura. Entonces acá empezamos a construir el significado del texto a través de lo que nosotros mismos conocemos del mundo, lo que hemos experimentado, en lo que hemos estado ahí presentes, que nos han contado, y nuestros conocimientos previos. A eso se refiere con el conocimiento anterior a la lectura. Tenemos que tener conocimientos previos en un principio de uso cotidiano, conocimientos generales, de cultura general, para poder inferir, para poder sacar conclusiones a partir del texto. No podemos sacar conclusiones como a partir de la nada, ¿ya? Entonces hay que tener unos ciertos conocimientos previos. Entonces acá, ups. No sé qué hice acá. Destaqué sin querer unas cosas. Ya. Experiencia. Yo tomo desayuno temprano porque tengo que ir a trabajar. Conocimiento. ¿Por qué Selim tomó desayuno tan temprano? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Eh, tenemos experiencia. Yo tomo desayuno temprano porque tengo que ir a trabajar. Esa es nuestra experiencia. ¿Por qué Selim tomó desayuno tan temprano? Entonces, sería una suposición, por ejemplo, que un personaje, el que sea que estemos leyendo, que un personaje toma desayuno temprano por exactamente el mismo motivo que tomamos desayuno temprano nosotros. Entonces, eso sería una suposición, pero podemos inferir que si toma desayuno temprano es porque tiene que hacer algo después. Y ese algo podría ser ir a trabajar, podría ser ir a estudiar, podría ser ir a visitar a la abuelita y darle una canastita con dulce, y podría ser ir a trotar, etcétera, vaya uno a saber y después se va a trabajar, no sé. Entonces, eso. Hay que tener unas experiencias, hay que tener unos conocimientos previos para poder inferir, perdón, inferir para poder llegar a este nivel medio, entre comillas, de la competencia lectora. Y crítico es acá donde yo les decía que viene esto de lo más sencillo del mundo, que era cuando nos preguntaban, ¿te gustó el texto? ¿Te gustó el cuento? ¿Te gustó el libro? Y a partir de eso uno ya puede empezar a ver qué es lo que nos está presentando el texto. Entonces, el lector o lectora van más allá de lo leído. Explica el texto más ampliamente, agregando información y experiencias anteriores. Relaciona lo leído con saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas, que es lo que hicimos en el momento en que nos pusimos en esta situación de contestar la pregunta de si la mamá de Caperucita Roja fue responsable al dejar ir sola a su hija por el bosque. Fue una madre responsable, no tenía otra opción, o ella, la mamá de Caperucita, estaba muy enferma, o en realidad hasta el momento no existía ninguna prueba ni ningún indicio de que hubiese algún peligro en el bosque. La mamá de Caperucita había hecho ese trayecto desde niña y hasta adulta durante mucho tiempo sin ningún problema. Y empezamos a considerar un montón de factores desde la experiencia del personaje, la experiencia que tenemos nosotros, culturales, tradiciones, nuestra interacción familiar y todo ese tipo de cosas para poder responder eso. Y ahí es cuando vamos mucho más allá de lo que leímos. Sin embargo, claramente esta evaluación la estamos haciendo sobre un evento o una actitud de un personaje en particular de la lectura. Entonces ahí sacamos ya conclusiones más que nada. Este nivel se llama de juicio crítico, evaluar, lectura crítica, y sacamos acá conclusiones ya más abstractas, un nivel ya de interpretar que va un poco más allá. Ahora,
En general le pueden poner diversos nombres a esta clasificación, pero quedémonos con estos que tenemos literal, inferencial, crítico. Puede aparecer lo mismo con otros nombres por ahí, sí, la verdad es que sí. Depende de quién lo clasifique, pero al final básicamente es lo mismo. En la realidad, cuando leemos, no es que hagamos uso de una sola habilidad, por ejemplo, de que estemos solamente criticando ahí como elaborando ahí, construyendo nuestra opinión respecto al texto o sacando las conclusiones, que estemos también solamente en el nivel inferencial. No, en la realidad cuando estamos leyendo ponemos en juego todas nuestras habilidades, capacidades y conocimientos previos. Por lo tanto, las habilidades se mezclan. Pero ¿por qué se hace esta división? Esta clasificación se hace con el propósito de que sea más fácil para ustedes comprender esto de la competencia lectora, para enseñarla de manera más sencilla, para entenderla de manera más sencilla, y porque una de las cosas que ayuda mucho a la comprensión de lectura es este conocimiento explícito, o sea, que el profesor sea explícito en decir qué son las habilidades, qué es lo que tiene que hacer uno cuando está leyendo. Y si la enseñanza explícita de la comprensión de lectura ayuda a mejorar esta comprensión.